Eso me parece un ovni. Fue directo a la jungla para aterrizar. Iré y lo comprobaré. ¿Eh? ¿Qué es un ovni, Imli? OVNI es la abreviatura del objeto volador no identificado. Cuando los seres vivos de otros planetas llegan al nuestro en una nave espacial, llamamos a su nave espacial OVNI. Traje de Robo Chico ahora. Traje de Robo Chico ahora. Bien, ¿qué ha pasado entonces? ¿Eh? Mira ahí, parece un ovni. Vamos a ver, vamos. Oh. Quédate aquí. Volveremos a buscarte. Mira ahí, eso es un poco extraño. Vamos, vamos a atraparlo. Este ahora es mi alien. Déjalo ir ya. Robo Chico, mira, he atrapado a un extraterrestre. Mira que es tan lindo. Se lo mostraré a todo el mundo y me haré famoso de la noche a la mañana. Te dije que lo dejaras solo. Déjale ir ahora. Supone que un animal peligroso te atrapa. ¿Cómo te sentirías? Me sentiría muy bien. Ahora, por favor, discúlpame. Tengo muchas cosas que hacer. Ve y haz tu servicio social. ¡Ja! Bueno, si un animal peligroso se apoderara de él, entonces se sentiría bien, ¿verdad? ¡Robo Chico! ¡Sálvame! ¿Cómo te sientas ahora, niño? No se siente muy bien, ¿ah? Estoy tan asustado ahora mismo. Por favor, déjame ir. Por favor, Robo Chico, ayúdame. ¿Alguna vez volverás a atrapar a algún alienígena? No, nunca, nunca. Lo siento, no lo haré. Chintu, eres realmente muy duro. Nunca deberías asustar a nadie así. Dejadme ir, por favor. ¿Quién eres tú? ¿Y de qué planeta eres? Mi nombre es Tutu, soy el príncipe del planeta Tortuga. Trozan quiere convertirse en el rey manteniéndome cautivo. Es por ese motivo que mis guardias me trajeron aquí para esconderme. Ningún Trozan te molestará ahora. Pareces bastante cansado. Duerme un poco. Hablaremos por la mañana. ¡Ah! ¡Ay! ¡Mira qué es eso! No he visto a un ser vivo así antes. ¡Él está aquí! ¡Trozan está aquí! ¡Ah! No te preocupes. No te pasará nada. Robo Chico está aquí. No te pasará nada. Realmente siento que Robo Chico es la raíz de todos los problemas.
¿Por qué se fue tan deprisa? Nosotros no podemos resistir el frío como ustedes. Si me quedo aquí por más tiempo, me congelaré. Este agua está a la temperatura normal. Quédate en el agua y no sentirás frío. Lo arreglaré y volveré a por ti. Venga, Trozan, luchemos. ¿Robochico está peleando con el alien? Hoy será muy divertido. Robochico, ¿estás bien, no? Tutu está en una bañera llena de agua dentro de la fábrica de hielo. Ve y cuídalo. Devuélveme a Tutu y sálvate. De lo contrario, nadie podrá escapar de la ira de Trozan. ¿Me estás entendiendo? ¿Eh? Tutu es mi amigo ahora y también mi invitado. No, no te lo daré. ¿Los extraterrestres realmente existen? ¿Podrá ganar hoy, Robochico, o no? ¿Por qué quieren acabar conmigo? ¡Ay, ay, 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 ay! Perfecto. ¡Sí! Robochico, ¡Robochico! ¡Hey, Robochico! Es difícil derrotarlo aquí. No le gusta el frío en absoluto. Veamos cuál es el límite de su tolerancia al frío. Tienes que parar ahora. Ahora estás en una gran altura. Debes bajar. De lo contrario, todo tu sistema se atascará. ¡Ir! ¿Me estás escuchando? ¡Ir! Abuelos, ahora solo hay una manera de salvar Tutu. ¡Eso es suficiente! ¡Baja ahora! Vir, despierta, Vir. La altura está disminuyendo. 1000 pies, Vir. 800 pies. 700 pies, Vir. ¡Despierta! Abuelo, por favor, haz algo.
De nada, Tutu. No quiero marcharme de aquí, pero tendré que irme. Vendré a verte de alguna vez. De acuerdo, cuídate. Todo lo mejor. ¡Adiós! Adiós. ¡Adiós! Niños, este es el proyecto del maíz. Todo el mundo necesita hacer crecer la cosecha de maíz, que también llamado choclo, en estos campos. Todos los campos ya están arados y las semillas también han sido plantadas. Su trabajo consiste en cuidar y proteger los campos y cultivar el maíz. Quien cultive la mejor cosecha se le otorgará el primer premio. Seguro que obtendré el primer premio. Usaré los fertilizantes más caros. Mi papá es muy rico, ya sabes. Llegaremos a saber una vez que los cultivos crezcan. Niños, ¿está bien? Entonces, niños, todo lo mejor. Yo regaré mis campos antes que los demás. Mi cosecha será la mejor de todas. ¿Ah? ¿Qué magia está sucediendo ahora? ¿Vir? ¿Dónde estás, Vir? ¡Vir! Vir, ¿qué magia has hecho? Mira aquí, el flujo del agua va a tus campos cada vez. Bunty, creo que te equivocas, mi amigo. Vale, adiós, take care. ¿Por qué me pasa esto a mí? Vir, ¿sabes qué hacer para salvar los cultivos de los cuervos y otras aves? Este espantapájaros se pone en los campos, pero de todos modos, estoy seguro de que no tienes idea de qué es lo. También hemos traído un espantapájaros. Está en la carretera de allá. Vamos y traigamos nuestro espantapájaros. Cuando Bunty se burla de mí realmente me enoja mucho. Y cuando me enojo, entonces, tengo la intención de hacer magia. ¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo es esto posible? Sembré un cultivo de maíz, no de serpientes. ¡Piruletas! Estos no son serpientes, son piruletas. Lo que ha crecido en mis campos son piruletas, piruletas. Soy grande y yo soy el más poderoso. ¡Poderoso! Te mostraré el poder ahora mismo. Mis cultivos, a veces serpientes, a veces piruletas. ¿Qué está pasando? ¿Qué te pasa, Bunty? ¿Por qué estás llorando? Señor Cacán, mis cultivos se convierten en serpientes y luego en piruletas. Lo sé con certeza. Mira, he hecho todo esto. Debe haber plantado semillas de serpientes y piruletas en mi campo. Jintu, vuelve todo a la normalidad, rápidamente. Bunty, no hay semillas para serpientes y piruletas. Oye, tu cosecha está absolutamente bien. Oh, Bunty, eso no es una serpiente, no te asustes. Picas muy bien, pero para protegerlas de las aves, todos ustedes deben poner espantapájaros, como Vir y Bunty han puesto en sus campos. Ahora vayan todos y construyan un espantapájaros para su campo. Al verlo, los pájaros pensarán que algún hombre está en el campo para que no estropeen los cultivos del campo. Jintu, te lo advierto, no te acerques a los campos ahora hasta que termine esta competencia. Asegúrate de no acercarte a los campos. Muy bien, me voy. Solo estaba tratando de ayudarte, pero no lo haré más. ¡Café! ¡Mira esto! He traído a este espantapájaros del campo de Vir. ¿Ves ahora?
todas las aves se comen y arruinan todas sus cosechas. Eso es lo que se merece. La venganza de Timbuktu. Timbuktu, intenta pensar a lo grande en la vida. Convertiré este espantapájaros en un robot. Y también enviaré a algunos robots cuervos. Los pondrás en el campo de Vir y ya eso es todo. Vir vendrá y mi robot espantapájaros acabará con Vir. Se supone que los cuervos tienen miedo del espantapájaros, pero estos cuervos no le temen en absoluto. ¡Shu! ¡Shu! ¡Ah! Vir. Adiós. Lamento no poder conocerte personalmente. ¡Traje de Twister ahora! Traje de Twister ahora. Ahora la competencia está igualada. Sí, gracias. Vámonos. El señor director estará aquí pronto. ¿Mis cultivos? ¿Qué pasó aquí? Vir, sé que ustedes han arruinado mi cosecha.
el señor director está aquí ahora y se lo diré. Le diré ahora. Jintu, la cosecha de Bunty fue realmente muy buena. ¿Sabes? Él debe ganar esta competencia. Haz una cosa, toma toda la cosecha de mi campo y ponla en el campo de Bunty. Abracadabra, hocus pocus, que pare el aturdimiento de Bunty y se mueva el maíz. Señor, mira, ha quemado toda mi cosecha. Quiere que pierda la competencia. Pero si tu cosecha está completamente bien. Señor, le estoy diciendo la verdad. Mi cosecha parecía quemada, lo juro. La cosecha de Bunty es la mejor entre todas las demás. Por lo tanto, el primer premio es para Bunty. Gracias, señor. ¿Viste, Vir? Incluso tu magia no pudo evitar que ganara. Soy el mejor, soy el mejor. Ya regresé porque la competencia terminó. Notaste que Vir ganó la competencia por ti. Y si está burlando de ti, lo arreglaré enseguida. Oye, no él. Él. ¡Ay! ¡Qué fe! ¡Qué fe! ¡Sálvame! ¿Qué tipo de robot has hecho, jefe? ¿Por qué me persigue?